tal? Hola, hola. Hola, hola. Hola, Melina. Hola, hola, ¿qué tal? Se me olvidó que iba a quitar esa cosa. Yo misma me río de yo misma. Pero bueno. Un tecito más bueno que me estoy bebiendo ahí. Pero bueno. El día de hoy vamos a tomar nuestra porción. Vamos a empezar ya para no tomarte más tu tiempo, para no tomarle más su tiempo. El día de hoy vamos a tomar la porción de hoy de Segunda de Reyes. Capítulo 15. No, perdón. Capítulo 19. De allí vamos a tomar la porción. Pero bueno, antes que nosotros empecemos tomando la porción, vamos directo al punto, para así no tomarles mucho tiempo. Así que la porción de hoy la vamos a tomar, si tienes tu Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 19. Y vamos a trabajar el capítulo 19 completo, lo vamos a leer. Así que vamos, antes de nosotros empezar tomando nuestra porción, es necesario que nosotros nos pongamos en la mano del Todopoderoso. Es la razón por la cual estamos aquí en el día de hoy. Así que queremos decirte gracias, Eterno. Gracias, muchas gracias por la posibilidad que nos permite de estar aquí en este momento, en este espacio. Gracias por lo que has puesto en nosotros, por lo que quieres sembrar en cada uno de nosotros. Queremos abrirnos, Señor, a que tú siembres las semillas según tu voluntad en nuestros corazones. Nosotros pedimos al Espíritu Divino que sea Él mismo actuando, hablando en nosotros. Que tome Él la palabra, que tome Él el accionar. Y nosotros estamos dispuestos a escuchar lo que Él quiere entregarnos. Queremos decirte gracias, gracias, gracias. Espíritu Divino, ven, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Queremos agradecerte porque eres bueno, generoso y fiel. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como le había dicho antes, la porción de hoy la vamos a tomar de Segunda de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19. Dice, Ahá contó a Jezabel lo que había hecho Elías, cómo había pasado a cuchillo a los profetas. O sea, lo había matado, en otra palabra. Entonces Jezabel mandó a Elías este recado. Hey, Cuscus, love you, thank you. Este recado. Que los dioses me castiguen si mañana a esta hora, a estas horas, no hago contigo lo mismo que ha hecho tú con cualquiera de ellos. Hola, hola, Cuscus. Gracias. Elías temió y que emprendió la marcha para salvar la vida. Llegó a Bersabá de Judá y dejó allí a su criado. Él continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida. Que yo no valgo más que mis padres. Esto porque sus padres ya no estaban ahí. O sea que el valor que tenían su padre, pero no estaban cerca, en otras palabras. O sea, ya se habían ido, habían muerto. Se echó bajo la retama y se durmió, porque estaba cansado, estaba desanimado, estaba agotado, debilitado. Y no estamos hablando más del hombre de la Merkabá, o sea, el hombre que no vio a la muerte aunque la deseó. El hombre que vino directamente un carro desde arriba, o sea, muy fuerte, a buscarlo.
Elías estaba debilitado. ¿Qué me dice a mí esto? Que los hombres de Dios también se debilitan, que los hombres de Dios hay un momento determinado que también siente que las fuerzas se han ido y se siente que están solos y abandonados, aunque no era el punto. Aunque Elías se sentía abatido, se sentía cansado, se sentía solo y abandonado, no era la realidad. Y lo vamos a ir entendiendo que la realidad muchas veces no es lo que tú y yo pensamos, los que estamos trabajando aquí en este lugar de batalla. Elías sentía miedo de esta señora, de Jezabel, porque él ya, fíjate allí, podemos ver, notar que hay cosas que nosotros enfrentamos y que son más grandes y las enfrentamos con mucho coraje. Mientras Elías pasó a cuchillo, o sea, en otra palabra, mató a todo aquel profeta que adoraba o se servía a otros dioses. Y Jezabel, no estando de acuerdo porque ella también adoraba a otros dioses, ha sentenciado a Elías a la muerte. Y es esa sentencia que hace Elías temer por su vida. Y entonces Elías está huyendo en este momento. Pero cuando Elías está huyendo en el medio del camino, lo primero es que deja a su sirviente, lo deja y él sigue el camino solo, entendiendo que la situación era ahora con él. Entonces él emprende el camino y cuando ya está en el camino, entonces le dice al Eterno que está cansado, pero no solamente eso, él ya está pidiendo que les quite la vida, está pidiendo la muerte. Elías deseó la muerte. Y podríamos ver, y vamos a ver más adelante, si se tratara de tú y yo, que cuando, gracias Jessie, bienvenida, que cuando alguien nos hace algo, nosotros los castigamos, somos severos, mas Dios no es así. Podemos ver más adelante, Elías está pidiendo, está cansado, está agotado y está pidiendo, Señor, quítame la vida. No tiene sentido vivir. ¿Y de quién estamos hablando? Del sirviente de Dios que es el hombre de la mercaba, es el hombre del carro que viene a recogerlo. Podemos ver allí, cuando hablamos de esto, estamos viendo de la magnitud del hombre. Allí me enseña lo débil que yo soy, que tú y yo somos. Y que en un momento determinado podemos llegar a debilitarnos, podemos llegar a caernos. Mas el hecho de que estemos debilitados, estemos débiles en la fe, no indica que estamos abandonados. Y que aunque hemos cometido en esa debilidad, que fue el caso de Elías, hemos cometido ya sea de palabra o de accionar un error, vamos a decir, o hemos dicho algo que no va en nuestro favor, el Eterno es tan agradable, tan favorable, que no lo toma en cuenta. Si nos fijamos más adelante, Elías se duerme porque está agotado, su cuerpo está cansado. Es carne, eso somos tú y yo. Y hay momentos que aunque queremos ser fuertes, nos debilitamos, nos caemos, nos rendimos. Elías se había rendido. Elías estaba en el punto que estaba tan rendido que había deseado su propia muerte. Luego de todo esto, él se duerme. ¿Y qué pasó? De pronto un ángel le tocó y le dijo, vemos allí que el Eterno, si hubiese sido tú y yo, decimos, bueno, pues dijo tal cosa que se quede. En cambio, vemos aquí, ¿qué vemos aquí? Un Dios que es protector, consentidor, sabiendo que Elías estaba debilitado, no lo deja solo ni abandonado. Por eso es que podemos estar cansados, debilitados, mas no abandonados, aunque nosotros así pensemos, creamos, no estamos abandonados, porque aquel que me mandó me respalda, aquel que me mandó está conmigo, y no importa, y aunque posiblemente Elías no corra o no hubiese corrido, claro que hay cosas que tienen que pasar, están escritas, para que pase una a la siguiente, pero si Elías no hubiese corrido, él nadie lo había podido tocar. No, porque es el favorecido del Eterno. Y aunque esté en momentos de dificultad, no significa que está solo ni abandonado. Y eso es bueno que tú y yo lo entendamos. Para un momento determinado que estemos cansados, debilitados, no importa, podamos entender que aunque estemos en esa situación, en un momento que parece de derrumbe, en un momento que se ha deseado hasta morir, el Señor no nos abandona. Y aunque ha dicho esas palabras que no son agradables a sus oídos,
el Señor aún así. Y es por esto que Él con su misericordia envía a un ángel. Y el ángel es como un papá. El ángel que sabe la situación de Él, lo levanta para fortalecerlo. Y es lo que tú y yo necesitamos. Un empujón para ser fortalecido en la fe. Nosotros necesitamos que el Eterno en su misericordia, no porque lo merecemos, no tenemos méritos, pero en su misericordia, por honor a su nombre, nos dé a nosotros un empujoncito, nos reanime, nos levante, nos eleve. De la misma manera que mandó a el ángel a habilitar, a fortalecer a Elías. Y vemos allí que Elías se duerme por el cansancio, mas el ángel le dice, de pronto un ángel le tocó y le dijo, levántate, come, porque necesitamos estar fortalecidos. Nosotros necesitamos levantarnos y alimentarnos. Pero muchas veces no solamente necesitamos alimentarnos con el pan físico que tú y yo consumimos a diario. Necesitamos un pan más fuerte, un pan que nos dé más fuerza para nosotros poder seguir hacia adelante, para poder dar pasos certeros y seguros delante, y no importa la situación o circunstancia que tengamos que atravesar. Necesitamos levantarnos, despertarnos. El ángel lo está despertando, lo está levantando para que se alimente. De la misma manera, tú y yo necesitamos ser despiertos, levantados para que podamos alimentarnos. Tú y yo sabemos que el pan que necesitamos es mucho más de aquel que necesita nuestro cuerpo. Por lo tanto, para poder yo estar fortalecida en la fe, debo ser alimentada de su palabra, debo ser alimentada en la oración, debo ser alimentada en la búsqueda constante del Dios generoso, misericordioso y fiel. El ángel el día de hoy nos está llamando, nos está despertando, levantando a alimentarnos, pero alimentarnos para el espíritu. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Un alimento que no va a mermar en nosotros la fuerza y que va a hacer un cambio total en nuestra vida cuando nosotros nos dediquemos a recibirlo. Porque en el momento que tú y yo estudiamos la palabra, pero con un despertar, vamos a decir, con conciencia de la palabra. No que la lea simplemente, sino que la estudie. Y que en ese estudio la palabra se va a revelar en mí y de esta manera yo voy a ser alimentada. Pero voy a ser alimentada no con el alimento, como ya había dicho, que estamos tú y yo acostumbrados a consumir, sino que tú y yo necesitamos otro alimento para nuestra alma. Perdón, no. Ok, perdón. Para nuestra alma. Entonces, miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. ¿Por qué? Porque está cansado, está debilitado. Cuando nosotros estamos agotados, y especialmente en el espíritu, nosotros podemos estar cansados en otras cosas, pero si estamos cansados en el espíritu, tú te caes. No. Por ejemplo, por eso es que nosotros, por ejemplo, tenemos que evitar la tristeza. Si nosotros estamos tristes, no avanzamos en la parte, especialmente en la parte espiritual, porque nos ponemos, y en vez de lo que hacemos que nos tiramos, nos acostamos otra vez. Y eso es lo que pasó con Elías. Volvió a comer, o sea, comió y se acostó. Cuando se acuesta, entonces comió, bebió y se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo, levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. ¿Por qué tengo yo que alimentarme? Porque el camino que tengo que atravesar, los caminos, los lugares, los cruces, los senderos que tengo que atravesar son más fuertes que mi fuerza. Y es por eso que yo me tengo que alimentar. Tú y yo tenemos que alimentarnos para poder ir con seguridad y dar los pasos que necesitamos dar. Necesitamos estar fortalecidos, pero en el espíritu. Y es por eso que necesitamos del Eterno que nos alimente.
que envíe sus ángeles a alimentarnos para nosotros poder estar establecidos. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Oré, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y el Señor le dirigió la palabra. Vemos que Elías, empezó un emprendimiento, empezó un camino, pasos, y el Señor no lo ha abandonado. Lo primero es que en el camino envía el ángel que lo alimenta, que lo sostiene. Y vemos que este ángel lo prepara antes de que él se dé el encuentro con el Eterno. Le da la fuerza necesaria para estar preparado para este camino, para este trayecto, hasta que él llega al encontrarse con el Eterno. El Eterno le dirige la palabra. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y el Señor le dirigió la palabra. ¿Qué haces aquí, Elías?, les pregunta el Eterno, porque Elías se está moviendo sin el consentimiento del Eterno. El Eterno le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: me consume el celo por el Señor. Elías había acabado con esto demás profetas, porque Elías tenía un celo profundo por Dios, y ver que habían hecho altares a otros dioses, que proclamaban otro Dios que no era el Eterno, esto le había causado un celo tan fuerte que destruyó y acabó con esto, con aquello profeta. Pero esta muerte, al causarla, causa también que esta mujer le manda la sentencia a Jezabel de que lo mataría, y Elías por miedo corre, por miedo a que ella lo toque. Por su vida él corre. Entonces dice: me consume el celo por el Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo. Vemos allí que Elías tiene una idea, muchas veces lo que tenemos en nuestro lugar de batalla, que es aquí. No es posiblemente lo que es verdad. Él se había pensado, se había creído en la palabra de que él estaba solo en este proyecto ahora, que él era el único que estaba en el camino para servir. Mas no era así, porque el Eterno tenía un remanente guardado, que es lo que pasa en el día de hoy. Aunque parezca el camino que todos se han ido o se han desviado, el Señor tiene un remanente. Hay un remanente que no ha dado rodilla a otros dioses. Hay un remanente que no ha dado rodilla a Baal. Hay un remanente que no lo ha besado. Pero hay un remanente que, si ya lo hizo, se ha arrepentido. Que esto es lo más importante. Reconocer, arrepentirse. Y entendiendo que el Padre en su palabra ha dicho que hay más gozo cuando se arrepiente un solo que con los 99. Entonces es una maravilla entender que Él es un Dios de posibilidades. No es un Dios para yo temer ni para correr. Es un Dios que me abre las puertas a las posibilidades. Que me da no solamente posibilidades, Él me da las oportunidades. Es un Dios que me abre las posibilidades, las oportunidades en mi vida, en la tuya también. Ahora bien, dice, el Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y resquebraba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Es importante que nosotros entendamos, muchas veces pensamos, cuando pasa el huracán, cuando pasa un terremoto, cuando hay inundaciones, decimos que allí, pero la mayoría de las veces, o posiblemente vamos a decir, el Señor no está en ese huracán, el Señor no está en ese viento que viene fuerte para destruir no solamente nuestra parte, vamos a decir, como materiales como casa, cosas que tengamos, animales y cosas así, sino también cuando pasa una actividad así, un desastre de esta manera, no solamente son estos destruidos, son destruidos los corazones, son destruidas las vidas.
Pero muchas veces es bueno que sepamos identificar de que el Eterno no está en ese asunto. El Eterno no está en esa situación. Sí lo permitió, pero no indica que está en la situación. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que entender que ni siquiera las hojas de los árboles se mueven, sino es por su misericordia y su poder. Entonces, puede que sí, él lo permitió, pero no indica que esté en el huracán, que esté en el viento de aquella tormenta que esté atacando nuestra vida. Pero no es solamente aquella física que pasa. Podemos hablar de una tormenta que está pasando en tu vida, en la vida de una persona, una circunstancia que se ha vuelto la vida difícil, oscura y que pareciera allí que no hay esperanza. Y podemos decir, pues el Señor, no, nosotros tenemos que saber y entender que hay leyes claras y que si no se cumplen, usted no las cumple ni yo tampoco, tenemos consecuencias. Porque nosotros no andamos como perros sin leyes. En todos los lugares donde nos movemos, en todo lo que hacemos, hay leyes. Y las de él fueron las primeras. Entonces, no me castiga el Eterno. Yo transgredí, yo cometí un error. O sea, yo fui la que había una ley, no la cumplí. Y como no la cumplí, pago por el precio. Y pero nosotros siempre que nos gusta siempre estar buscando un culpable, decimos que es el Señor. No, la tierra está contaminada. ¿Quién la contaminó? El Señor bajó y la contaminó. La contaminaste tú y yo también. La hemos contaminado con las muertes, con los abortos, con tantas cosas, con la sangre que está contaminada. Y es por eso que la tierra sufre y quiere ser limpiada. Pero no es la causa ni que el Señor te está castigando, ni es no, es porque hay leyes y hay que cumplirlas. Y tú y yo debemos entenderlo. Ahora bien, allí en ese viento del terremoto no estaba el Eterno. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con la mano, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Es importante observar que nosotros, el Eterno en su misericordia nos dé la sabiduría para nosotros poder ir identificando dónde verdaderamente está el Señor. Elías tenía una relación muy estrecha e íntima con el Señor. Y él sabía dónde estaba Dios. Y no es hasta que viene esta brisa con ternura, así sutil, que viene a él. Que Elías dice, aquí, este sí es él. Y es saber, entender quién está delante de él, que le hace a Elías por respeto y en honor a quien se le está presentando, tapar su cara. Y Elías, tapa su cara porque allí está la presencia del Eterno. Y estar delante de la presencia del Eterno es una acción muy fuerte, muy grande, el cual nosotros tenemos que brindar honor y majestad delante de su presencia. Y Elías les rinde honores a la presencia que tiene delante. Es la presencia del Eterno. Él tapa su cara y entonces salió como el Eterno le había ordenado. Fíjate allí que es interesante entender y que nos ayuda a nosotros que tenemos que ser precavidos. El Eterno le había dicho a Elías, sal para que hablemos. Pero si tú y yo no sabemos identificar cuando tenemos una comunicación o un compromiso, un compromiso con el Eterno, no sepamos identificar, no sea que nosotros no debíamos y nos metemos en otra cosa. Porque fíjate cuántas cosas llegan antes de llegar la verdadera voz. No sea que al llamar usted responda así sin saber a quién le está respondiendo. Es muy importante que nos fijemos de eso. Ahora bien, ¿qué pasó allí? El Eterno le dice a Elías, entonces oyó una voz que le decía, se puso en pie a la entrada de la cueva, entonces oyó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Respondió, me consume el celo por el Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas.
solo quedo yo y me buscan para matarme. El Señor le dijo: vuelve por el camino hacia el desierto de Damasco, y cuando lleguen, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel, a Jehú, hijo de Nimsi, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola. Conságralo como profeta en lugar tuyo. Al que escape de la espada de Hazael lo matará Jehú, y al que escape de la espada de Jehú lo matará Eliseo. Pero yo me reservaré en Israel 7,000 hombres, las rodillas que no se han doblado ante Baal y los labios que no lo han besado. Elías marchó de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con 12 yuntas de bueyes en fila. Él con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima el manto. Fíjate que cuando Elías pasó cerca de Eliseo, no le habló mucho, simplemente tomó el manto y los puso encima. Y ya Eliseo entendió el mensaje que se le estaba dando, de que lo siguiera. Ahora bien, entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Elías le dijo: vete, pero vuelve. ¿Quién te lo impide? Eliseo dio la vuelta, agarró la yunta de bueyes y las ofreció en sacrificio, y aprovechó los aperos para cocer la carne y convidó a su gente. Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio. Es bueno que nosotros entendamos algo. Fíjate que al inicio, Elías desesperado, por eso es muy importante cómo tú y yo nos expresamos y cómo son nuestros sentimientos cuando nos expresamos. Posiblemente Elías, por la debilidad que tenía, por el miedo y la inseguridad, es que él desea la muerte. Ahora fíjate algo muy importante. Dios no nos presiona ni a ti ni a mí. Elías había dicho que él prefería la muerte y se estaba negando a la misión que el Eterno le estaba dando. El Eterno se le presenta y bueno, si tú quieres la muerte, si tú ya no quieres seguir sirviendo, el Señor no le dice: por favor Elías, no le ruega, por favor Elías, quedaste para que siga haciendo mi misión. Quédate. ¿Qué me enseña a mí a ti en esto? Que tenemos que tratar al Señor en su misericordia. En su misericordia nos permita sabiduría, fuerza para seguir cumpliendo la voluntad que Él ha puesto en nosotros. Porque si nosotros dejamos de hacerlo, el Señor no nos va a hacer más nada que dejarnos tranquilos y va a buscar otra persona para hacerlo. Cuando se encuentra con Elías, ¿cuáles son las indicaciones que el Señor le da? El Eterno le dice a Elías: ve a tal lugar, unge a fulano y fulano. Y especialmente a Eliseo, que es el que va a seguirte como profeta, vemos allí. Es importante que tú y yo lo entendamos eso, para que no entendamos que no es que muchas veces nosotros nos sentimos como que nosotros somos indispensables. Si yo no estoy, el Señor. No. La que es bendecida por servir al Señor soy yo. Porque si yo no estoy, si yo no lo quiero hacer, si lo que sea, el Señor rápidamente se va a buscar otra persona para que lo siga haciendo. Porque el trabajo tiene que ser terminado. La palabra tiene que ser predicada. Tienes que seguir haciéndose el trabajo. Independientemente de que yo, cualquiera de nosotros, como el caso de Elías, no quiera hacerlo, pues tranquilo, sigues para adelante, seguimos para adelante. El Eterno sigue funcionando. ¿Ok? O sea, no es una empresa que nosotros tenemos que si fulanito no viene, el otro no viene, no vas a funcionar. El Eterno funciona contigo y sin mí. El Eterno es funcionar en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Y eso es bueno que tú y yo los entendamos. Fíjate cómo se encuentra con Elías. Sí, le dice, entonces, ve y unge a fulano y a fulano. Y vemos allí también los que tú y yo muchas veces decimos que no creemos aquí una mentira o una idea, porque Elías se había pensado que él era el único que quedaba. Porque, claro, esta mujer había matado muchos profetas. Pero el Señor dentro de esos profetas tenía remanentes. Tenían hombres que le seguían. Aunque no, quizá no se veía en la puya,
no había mucha bulla, porque hay mucha gente de Dios que no hace bulla, pero sirve. No hace bulla, pero cumple su voluntad. Porque no es lo mucho que se escuche. Ah, tiene mucha gente. Ah, lo que es así. No, no es eso, eso no es lo que identifica que Dios toca allí, que Dios usa allí. Eso no tiene para nada que ver. Hay mucha gente que no se ve, pero que es tocada, usada por el Eterno. Gente que no se siente, que nadie conoce, pero que sí es súper tocada y usada por el Eterno para su reino, para su voluntad. Es importante que lo entendamos. Como es también importante entender que nos debilitamos, nos caemos y muchas veces faltamos y fallamos. Pero lo importante de todo eso es entender que no estamos ni solos ni abandonados, porque el Padre en su misericordia, Él aún en nuestra rebeldía nos sigue respaldando. Él dijo sí, y si Él dijo que sí, no importa la circunstancia ni la situación. Hasta el último momento Él te va a seguir respaldando porque Él te dio su palabra. Perdón, sorry. Porque Él te dio tu palabra, su palabra, no la mía ni la tuya. Él dio su palabra y como las palabras de Él es para siempre, no cambia, cambian mis comportamientos hacia. Eso puede cambiar, pero la palabra no cambia ni su promesa tampoco. Por lo tanto, es importante entender que somos humanos y nos debilitamos, pero que aunque nos debilitemos, el Eterno está ahí para respaldarnos, para apoyarnos, para darnos la fuerza. Él es que nos alimenta, porque el camino que tenemos que caminar es más fuerte que la fuerza que nosotros poseemos. Por lo tanto, necesitamos de su amor, de su misericordia. Y que muchas veces podemos tener coraje para enfrentar cosas que parecen súper fuertes, pero otras nos debilitamos con aquellas que no parecen así. Porque podría verse que para poder Elías, enfrentar a tanto hombre y acabar con ellos, allí no pareciera que sentía miedo. Mas cuando escuchó la sentencia de muerte que Jezabel había hecho en su contra, sintió miedo, temor. Y es por esto que este temor y este miedo le hace correr. Está debilitado, está cansado. Y en esa debilidad, en ese cansancio, pide su propia muerte. Mas, aunque ha pedido la muerte, el Padre en su misericordia no los deja solo ni lo deja abandonado, sino que en su debilidad envía un ángel para que lo alimente. Y este alimento le dura por 40 días y 40 noches. Lo sostiene hasta que él pueda encontrarse con el Eterno, que es el encuentro que nosotros todos deseamos, un momento determinado, en un tiempo determinado, estar cara a cara con el Padre, encontrarnos con Él. Pero hasta que llegue ese momento, debemos pedir al Espíritu Divino que en su misericordia nos llene de fuerza, nos llene de fortaleza para estar fuerte, para poder estar reforzados, renovados y poder seguir ese camino, que aunque parezca que es fácil, no. Necesitamos de su empuje, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su misericordia. Y que en su infinita misericordia y en su fortaleza, el Eterno nos permita que nosotros nos lleguemos al punto de desear no estar tan desintegrados que queramos desear no existir ni seguir con la misión que el Eterno ha puesto en nuestras manos. Podemos estar debilitados, inseguros, pero no podemos perder la esperanza, porque aún así no estamos desamparados. Elías en esa situación tenía un ángel que lo asistía, o sea, el Eterno en su misericordia lo acompañaba. Este es el Dios al que nosotros servimos, un Dios que respalda, es un Dios que promete y cumple, es un Dios que asiste, es un Dios que no abandona. Que el Eterno en su misericordia nos dé sabiduría y entendimiento para saber entender cómo son los vientos, cómo es su característica, y que mediado de cómo son los vientos podamos identificar, aquí no está el Eterno. En esta circunstancia no vienes por el Eterno, que nos dé la sabiduría. Vemos allí un hombre que está debilitado en la fe en un momento determinado. No solamente eso, con el corazón arrugado. Y este corazón arrugado que lo lleva a querer pensar, pues ya no vale ni tiene sentido vivir. Mas vemos aquí un Dios misericordioso y amoroso que en la debilidad
en la parte de fuerza, me alimenta, me fortalece para yo poder seguir adelante. Y aunque hemos pedido muchas veces no querer seguir cumpliendo la misión, el Padre en su misericordia no me deja sola ni abandonada. Aún me sigue asistiendo, gracias. Porque determinadamente, o que yo haga la misión o que no la haga, el Padre sigue con su promesa, porque es un Padre amoroso, misericordioso y fiel, quien no nos abandona en ningún momento de nuestra vida, aunque así lo parezca. Él ha prometido respaldo y lo que Él promete, Él lo da. Él lo ofrece, Él lo manda. El Eterno no nos obliga a cumplir lo que ha pedido, pero es favorable para ti, para mí, cuando lo hacemos con amor. Porque aunque venga la dificultad, allí estamos fortalecidos porque el Padre nos acompaña en nuestro caminar y nos refuerza, nos empuja en cada uno de los pasos que damos. En el día de hoy, no nos olvidemos y aprendamos a ver allí en la suave caricia que podemos recibir con aquel viento que viene con ternura, que viene hacia nosotros. Y en ese silencio favorable para ti y para mí, que no necesitamos, aprendamos a sentirnos complacidos, fortalecidos. Aprendamos a sentirnos renovados para seguir en el camino. El camino que cuando nos encontremos con el Padre, ese encuentro nos va a ayudar a sentir, vamos a decir, fortalecido, pero una fortaleza diferente, una seguridad ya más firme que la que yo había recibido al inicio. Cuando el Eterno levanta con más fuerza, y luego que ya me he levantado para seguir adelante, estoy restablecida, renovada, es como que estoy reconfortada en el Eterno. El Eterno favorece nuestros pasos, favorece nuestro caminar. Y es bueno entender que no estamos solos tampoco en la misión que estamos cumpliendo. Aunque pareciera que solamente estamos nosotros, tenemos que entender que no es así, porque el Padre tiene un remanente para Él de aquellos que no han dado su rodilla a Baal, pero mucho menos lo han besado. Queremos decirte gracias, muchas gracias, porque eres bueno, bueno, bueno. Porque para siempre y por siempre es tu misericordia. Queremos decirte gracias por tu generosidad. Gracias, gracias, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, por lo que ha puesto, sembrado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por tu generosidad, por tu amor y tu bondad. Gracias por tu acompañamiento, por tu respaldo, porque nos asiste. Queremos decirte gracias, 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 porque eres el Santo Dios de Israel. Gracias, muchas gracias. Gracias por tu generosidad. ¿Por cuántas cosas más faltarían palabras para expresar, Señor? Mas tú conoces la intención del corazón. Ella te la presentamos, Señor, a plenitud. Y allí tú verás lo que siente, allí tú verás lo que queremos expresarte. Allí tú entenderás que son más que las palabras que salen por mi boca, lo que siente este corazón. Gracias, Señor, gracias, 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 gracias. Queremos agradecerte por tu presencia durante toda la semana, por tu compañía de nuestros lados, Señor. Gracias, gracias. Queremos recordarte, Señor, recordarte con amor que es favorable para nosotros, que es agradable, dulce, Señor, tenerte en nuestro caminar. No nos abandones, Señor. Acompáñanos en la semana que vamos a empezar. La ponemos en tu mano, la queremos agradecer. Confirmamos tu compañía, Señor. Gracias, gracias, gracias. Queremos poner en tu mano cada proyecto, cada plan. Queremos pedirte permiso, Señor. Padre, hay proyectos que ya tú los conoces y lo estamos esperando respuestas, Señor. Ayúdanos, enséñanos que sea tu voluntad, si es tu voluntad, para poder actuar. Porque sabemos que si tú dices un sí, si tú respondes sí, estamos resguardados y respaldados. Estamos seguros en cualquier tipo de caminar, en cualquier proyecto. Gracias, muchas gracias por tu generosidad, por tu amor, por tu bondad. Gracias porque eres bondadoso, fiel, porque responde a nuestra súplica. Gracias, muchas gracias, porque respondiendo a nuestra súplica, a nuestro favor, tú alegra nuestros corazones.
Eres bueno, eres dulce, eres favorable. Padre, gracias, muchas gracias. Por tu misericordia, tú, Dios de Elías, sabemos que nos respondes, Señor. Gracias, muchas gracias. Fortalécenos, guíanos en el camino, Padre, por tu nombre, porque eres bueno, porque eres dulce, porque eres fiel, porque eres generoso, amoroso. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Ponemos delante de ti cada pensamiento, tú los conoces, pero más que los pensamientos, los que siente la intención, el plan de los corazones. Presente aquí lo ponemos. Padre, sabemos que eres el Dios que sana, el Dios que eleva, el Dios que levanta, el Dios que restablece, el Dios que da la fuerza. Necesitamos de tu alimento para estar fortalecidos, Señor, para seguir el camino que tú has puesto delante de nosotros. Queremos decirte gracias, gracias y damos por hecho. Lo recibimos, Señor. Queremos decirte gracias, Padre, por cuanto están esperando sanidad en cualquier área de su vida, ya sea en su espíritu, en su economía, Señor, en cualquier área de su vida, en su salud física, no importa, en su alrededor, lo ponemos delante de ti. Sabemos que eres el Dios que sana y queremos decirte gracias. Eres bueno, eres dulce, eres santo, 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 santo. Y para siempre se cumplen tus verdades, para siempre se cumplen tus palabras, Señor. Gracias, 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 muchas gracias. Gracias porque eres dulce, porque por la palabra del Señor se hizo el cielo y por el aliento de su boca las constelaciones. Por la palabra del Señor se hizo el cielo y por el aliento de su boca las constelaciones. Por la palabra del Señor se hizo el cielo, por el aliento de su boca las constelaciones. Por la palabra del Señor se hizo el cielo, por el aliento de su boca las constelaciones. Por la palabra del Señor se hizo el cielo, por el aliento de su boca las constelaciones. Por la palabra del Señor se hizo el cielo, por el aliento de su boca las constelaciones. Por la palabra del Señor se hizo el cielo, por el aliento de su boca las constelaciones. Gracias, 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 porque tú mandas las lluvias. Padre, gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, muchas gracias. Te rogamos por tu misericordia, guarda nuestra cosecha, la obra de nuestras manos, Señor. Padre, por tu generosidad, que el granizo no destroce nuestra cosecha, Señor. Padre, gracias que llegue la lluvia a tiempo, Señor, para que no haya sequía, pero tampoco que se ahogue la cosecha, el fruto que sea sembrado. Padre, gracias, muchas gracias. Gracias porque eres bueno, generoso y fiel. Gracias, muchas gracias, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, muchas gracias. Padre, gracias, 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 gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le mando un fuerte abrazo. El Padre en su misericordia lo bendiga junto a su familia. Gracias a todos por estar ahí. Si el Padre les place, si es su voluntad, nos encontramos de nuevo la próxima semana. Tengan una semana dulce. Todos los que están ahí o los que van a escuchar mañana o cuando sea. El Eterno en su misericordia, en su generosidad, un abrazo amiga, le guarde, le bendiga, le supla. Él guíe sus caminos, Él guíe sus pasos. Gracias por estar ahí. Él sabe cómo pagarle. Él bendiga su vida y que la palabra sea para bien, para nuestros corazones, que alimente nuestro espíritu. Amiga, tenga una feliz noche. Gracias por estar ahí. Una hermosa semana llena de fuerza y sabiduría. Y gracias a todos los que están ahí o los que van a escuchar en cualquier intervalo de tiempo. El Señor lo bendiga junto a su vida, junto a su familia también. Buenas noches. Otro abrazo para usted, amiga. Gracias. Chao, chao. Gracias, gracias.